Bueno, Coldo Concejo, domingo de resurrección y hemos vuelto aquí a YouTube. ¿Para qué? Pues porque se viene San Jordi el día del libro y no podíamos pasar sin recomendar unos cuantos libritos. O sea, ¿cómo estás, Coldo Concejo? Pues muy bien. Por aquí alimentándonos a base de torrijas y pecados varios. Pero bueno, Bueno, lo de los pecados varios habría que mejorarlo, pero inconfesables, bueno, pero está bien. confesables. No, Nada, bien, bien. mientras luego hagas penitencia y así, no pasa nada. O sea, Sí, no, todo, la semana que la viene semana que entera de viene. penitencia. Sí, Perfecto, sí, pues sí. estamos aquí básicamente para, pues bueno, estas cosas que hacemos nosotros, para recomendar libritos para San Jordi y para el Día del Libro, que es el próximo miércoles 23 de abril. Y traemos una, como siempre, una selección bastante nutrida, diversa, heterogénea y, y un poco esperamos que para todos los gustos. Vamos a hacer un poco como hacemos siempre, pim pam, un poco a lo ping pong. ¿Quieres que empiece yo así a Venga, degüello? dale. El primero, mira, o sea, lo que sí que vamos a hacer, vamos a enseñarlos antes de que, ¿te parece? Tienes aquí la montañita Venga. de los libritos. Uy, estos míos pesan Estos son los míos. Esto, los ahí míos va. es que pesan un huevo. Buah, es que los A de ver, Coldo son súper ahí está. gordacos, ¿eh? O sea, yo ahí me ganas por goleada, ¿eh? No, yo hoy A ver, he decidido, fíjate que como normalmente siempre suelen haber una serie de libros que son los más, no sé, como llamativos, ¿no? Digamos, o siempre sí. en la temporada siempre suelen haber una serie de libros que son los que la gente un poco se fija más. Y yo pensé, mira, no, voy a fijarme en otro tipo de libros, un poco, sobre todo he escogido también además libros muy breves, muy curiosos, Ujú, y que son poco de San Jordi, también te tengo que decir, porque en San Jordi ujú, y el Día del Libro normalmente siempre se tiende a recomendar como libros un poco más, bueno, quizá mainstream a lo mejor, ¿no? Pero yo no, ujú, yo hoy sí. voy a ir un poco a lo raro, ¿vale? Y voy a empezar Ujú, ahí a degüello. No sé si lo veis ahí. sí. Allen Ginsberg, Balada de los Esqueletos, traducido por Andrés Neumann, publica La Bella Varsovia. Esto es un libro que publicó Allen Ginsberg cuando tenía 70 años. Eh, no es de sus mejores libros, la verdad, te tengo que decir, pero sí que pero lo he traído porque es una cosa muy curiosa. Es un libro muy breve y además tiene una serie como de ilustraciones de un ilustrador mexicano que se llama José Guadalupe Posada, Ujú, que ya salieron en la edición original. No sé si a lo mejor se pueden ver, podemos mostrar algunos por ujú, ahí. Todo esto tiene que ver con la idea de la Santa Muerte, ¿vale? De la idea mexicana de la Santa Muerte. Y entonces, en principio, son como, digamos que sería una versión como quizás un poco, bueno, sí, a la mexicana de lo que era la antología de Spoon Rivers de Edgar Lee Masters, ¿no? Que están ujú. todos los muertos hablando desde las tumbas. Y estos serían como esqueletos vivos, porque ya sabes que en México la muerte como que se relaciona mucho con la vida. Y entonces son toda una serie de personas hablando sobre los males contemporáneos de ese momento en el que piensa que esto se publicó en 1996. ¿Vale? Y luego pondremos también un enlace porque flipa, Paul McCartney Ah, y Philip Glass musicaron estos poemas. Y ¿ah, entonces sí? sí, hay un vídeo en YouTube en el cual sale música de Philip Glass Ajá. con Paul McCartney tocando la guitarra y Allen Ginsberg recitando estos poemas. Es una cosa Ujú, maravillosa. Y lo he traído porque me parece una cosa ujú, rarísima. De hecho, esto lo acaba de publicar ahora La Bella Varsovia. Y para que ujú. veas un poco cuál es el esquema, un poco de cómo funciona, siempre funciona de la misma manera, ¿eh? Dice, por ejemplo, dijo el esqueleto antiabortista, los fetos tienen juicio. Y dijo el esqueleto pro derechos, mejor por tu orificio. Entonces, es todo como de una voz que habla y una voz que le contesta. Otro, por ejemplo, dice, dijo el esqueleto demagogo, no fumes marihuana. Y dijo el esqueleto alcohólico, no pienses en tu hígado mañana, ¿no? Entonces es todo como una especie tiene un componente medio rijoso,
Siempre es la misma estructura, son cuatro versos en los cuales se Sí. refiere a algo que dijo alguien y son dos personas contrapuestas. Otro, por ejemplo, dijo el esqueleto de los grandes canales, hoy mentiremos más. Y dijo el esqueleto de las publicidades, que no aprendan jamás. Bueno, pues esto todo el rato Sí, sí. un poco este rollo, ¿no? O sea, dijo el esqueleto de los medios, te digo la verdad. Y dijo el esqueleto teledicto, a mí, ¿qué más me da? Bueno, pues es todo un poco así. Es verdad que es un libro muy breve, pero me parece que es un libro muy curioso. Es el último libro que escribió Allen Ginsberg en vida. Todo el mundo sabrá ya el autor del Aullido, ¿no? Generación Beat, etcétera. Muy proactivo con toda la generación hippie, en fin, con todos los derechos humanos, la época de los 60 y me parecía que era una cosa rarísima. Un libro, ya te digo, súper breve. Y me parecía como muy curioso y que valía la pena como traerlo hoy. El otro día vi una foto de Allen Ginsberg y Mm. dije, hostia, es Ignatius Farray reencarnado, o Ahí, viceversa. no, no, Y digo, hostia, y estos poemas pueden ser suyos, más o menos, ¿no? es un poco así porque es verdad que cuando a veces escuchas a Al-Farray diciendo determinadas cosas, tiene una especie de razonamiento como casi casi absurdo Sí. que está muy en la línea no del primer Allen Ginsberg, pero sí ya del el Allen Ginsberg de después un poco ya que se le ha ido un poco la pelota ya, ¿no? O sea, además luego con eso, con la barba, tal, el calvo, no sé qué, se da un aire, se da un aire. No, pero sí, sí, es verdad, no, no, bueno, no Me había hizo, me caído hizo en gracia, pues sí, se parecía un mogollón. O sea, pero sí, 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 me sí, representó. pero o sea, están los dos en un ámbito de pensamiento, digamos, bastante parecido. Sí. Bueno, pues nada, tú traes un libro Te breve toca. y yo empiezo con un. Tú no breve, yo empiezo con un Tú tocho. vas con el tocho ahí a tope. Con Hombre, Mini mini Mosca mosca. de Gustavo Faberón Patriao. Es, bueno, novedad, salió a finales del año pasado y ya Mm, el año pasado salió un mogollón de listas de lo mejor de 2024. Yo lo he leído hace poco, en 2025, y va a ser uno de los libros que va a estar en el vídeo de los mejores libros de 2025. Ahí va a estar. no, Es una seguro. novela súper ambiciosa, súper arriesgada y además confirma lo que el autor ya apuntaba con Vivir abajo, ¿no? Que Mm, queda esa sensación, ¿no? Como de, ¿será capaz de hacer algo a ese nivel? Pues sí. O sea, ha hecho una novela mm, que para mí es como un poco, Vivir abajo y Minimosca serían como Los Detectives Salvajes y 2666 de mm, Bolaño, pero 20 años, 25 años después. Una cosa así. Una novela pues con grietas, fisuras, desdoblamientos, saltos en espacio-temporales, 800.000 personajes. Parece que todo está como desmadejado y que no va a cuadrar por ningún lado. Al mm, final todo encaja, todo cuadra. Esto de la historia dentro de la historia, dentro de la historia y así hasta el infinito. Pero el tío lo termina cerrando de una manera espectacular. Para mí, a mí me ha encantado. Se puede leer como novela psicológica, como novela de terror, como realismo mágico, como realismo sucio. Eh, pero bueno, en el fondo yo creo que es un libro sobre el dolor y la violencia y en parte también sobre la identidad. ujú, Otra cosa que me gusta muchísimo de este autor es la plasticidad de su escritura. O sea, es capaz de generar unas imágenes que a mí me flipan. No tengo ninguna subrayada, por si así de desastre, pero me parece una escritura súper súper plástica. Y luego crea unos personajes que en parte algunos son tomados de la vida real, ujú. pero crea unos personajes, hay tres, cuatro, uno es Arturo Valladares, un poeta boxeador, que es el mini mosca del título, es porque el Bueno, tío peleaba en la categoría muy kickboxing. bolañano Sí, esto, ¿no? sí, También. es que es tiene mucho de Bolaño, sí. Otra es Mónica Buchenwald, que bueno, no se apellida así realmente, lo toma del campo de concentración por circunstancias que hay en el caso. Bueno, hay un montón de personajes que se te quedan ahí metidos. Mm. Raimunda Walsh, prima de Rodolfo Walsh, casualmente. Un Pero cineasta. prima de verdad. O sea, No, yo creo que no, era prima. Creo que es prima ficticia, pero bueno. Bueno, en fin, es un novelón que no me extraña que haya estado en las listas de lo mejor de 2024 y para mí va a estar en las de 2025 seguro. Un novelón, fíjate, eso. fíjate que Bebe de yo, Bolaño, pero.
pero bebe de Cartarescu, de Sábato, de Borges, con todo el rollo de los desdoblamientos Mm. y espejos y realidades paralelas y estas historias. Bueno, lo que dirían una novela total, ¿no? Que le llamarían. Así que Oye, nada, te pillaba ahí en pleno. me propuse leérmela en Navidades y la verdad que Ya. empecé, pero me di cuenta de que igual no era, para mí, ¿eh? Igual no era como el momento para Ujú, abordarla, porque es verdad que para abordar cierto tipo de novelas tienes que tener un cierto espacio, un cierto tiempo y una cierta sí. disposición, ¿no? Y entonces me di cuenta de como de, bueno, igual ahora no es el momento, ¿sabes? Y es verdad que la Es, tengo ahí, o sea... el riesgo de perderte en ella sí está, porque hay, pues eso, un montón de personajes que parece que no tienen nada que ver entre sí, y luego hay, bueno, lazos que aparecen, tal. mm, Sí, hay que pillarlo con tiempo y con ganas. claro, claro, por eso, por eso. Bueno, Y como entonces, todo, pero claro, pues, joder, son 700, me parece que son 700, sí, 700 páginas, 715. mm. Entonces, claro, lleva su tiempo, Sí, 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 lleva pero su eso, tiempo. lo tengo ahí como una de las joyas que yo sé que, o presiento, digamos, que va a ser una lectura buena. Y Ujú. también otra cosa, la gente que se compre libros ahora, esta semana, tampoco significa que te los tengas que leer ahora mismo. O sea, los puedes comprar ahora y te los puedes leer, o sea, te los puedes dejar para el verano, o sea, tranquilamente. O no leer nunca, como alguna hay por aquí que También, también, lleva aquí. también, 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 también. Oye, pues voy yo, sigo yo Venga. voy, estás tú a lo macro, yo estoy a lo micro. Mm, Te traigo otra rareza de cuerpo mm, presente de Bob Pop. Esto lo publica La Uña Rota, esto apenas ha salido recientemente. Y lo quería traer porque, por una cuestión de vida, de escritura y de fe. Y ahora me explico lo que quiero decir. En el 98, claro, Bob Poe lo conoceréis todos porque, bueno, sale en la tele, en fin. Bueno, pero él antes firmaba como Roberto Enríquez. Este libro, cuando se publicó originalmente, se publicó en el 98 y él lo firmaba como Roberto Enríquez porque entonces, en esa mm, época firmaba de esa manera. Y es en el momento en el que a él le detectan la esclerosis múltiple, que ahora ya todo el mundo lo verá, que va con silla de ruedas, en fin, que se ha puesto, mm, bueno, pues obviamente por no poder moverse y tal, ¿no? Y es simplemente o sea, no es tanto, entendedme bien lo que quiero decir, no es tanto la calidad literaria del libro, ¿vale? Porque en mm, realidad son una serie de varios poemas. El libro original son apenas 20 páginas, es muy poco. De hecho, te voy a mm, enseñar alguna cosita para que la veas. Son fotografías, mm, ¿vale? mm. Son fotografías mezcladas con poemitas muy, muy, muy breves. ¿Ves aquí? Por ejemplo, esta Ajá. es otra fotografía del libro original. Aquí Sí. hay otra fotografía, ¿vale? Y en el libro original, eh, ¿ves? Ujú. Este es el Pero ¿y poema. las fotos de qué son las fotos? ¿O Eh, son? te digo que es difícil en el original. Te diría que es difícil saber qué es porque son como... No lo Vale, sé. pero que no tiene que ver con la O sea, son como, enfermedad. son como estas fotos como casi de... que Mm, mezclan un poco ¿cómo te diría? Lo que es cuando te haces una... ¿Cómo se llama? Mira, aquí hay otra. ujú, Una radiografía, o sea, es una especie de mezcla de mm. Sí. radiografía y fotografía, ¿no? Son como una especie como de Mm. am, color en movimiento, ¿no? Un poco Sí, 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 en sí. blancos y negros, pero realmente no es un... Se supone que son partes de un cuerpo, ¿eh? Si ahí te Ajá. puedes fijar, se supone que esto es el culo, la espalda, ¿no? Pero bueno, Sí, 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 es verdad. es un poco, es como una especie como de cuerpo dislocado, ¿no? O cuerpo Ajá. a punto un poco de desvanecerse. Y la importancia de esto es que eh, él lo escribe a los 27 años, este libro que ya te digo, son apenas 20 páginas, piensa que son 20 páginas, Sí. en las que se mezclan unos pocos poemas más fotografías. O sea que Ujú. realmente es muy Sí, poco, sí. ¿no? Ujú. Pero 27 años después ha vuelto a republicar el libro y entonces ha escrito la segunda parte, que es verlo desde este momento, ¿no? Aquí mira,
a mí esta foto sí me gusta mucho, no sé si se puede ver bien, es la silla de ruedas de él, toda Ah, sí. rodeada de libros con la biblioteca detrás, ¿ves? ¿No? Que Sí. me parece como muy, muy significativa. Y en realidad, más allá de la calidad, digamos, o de la importancia del texto, es la importancia de la vida que hay detrás de este texto, ¿no? Déjame, mira, voy a hacer una cosa, ¿vale? Déjame que lea solo el poema que se llama 27 años después, que está en la segunda parte del libro, porque yo creo que se va a entender bastante de lo que va esto, ¿no? Dice Bob Pop, dice, Ahora mi cuerpo está más presente que entonces que nunca, tal vez porque siento que la discapacidad, la parálisis física, ese cuerpo en degeneración y fuga, me está ayudando a entender a entender la que vivo como una tormenta preciosa de instantes efímeros gozosos. Todo a conciencia de cada corte vertical infinito en la breve línea horizontal que recorremos. Ahora, será vuestra lectura quien me haga futuro. Gracias. ¿No? Entonces es una. Entonces, por ejemplo, pues aquí cuenta que ya no puede escribir con la mano derecha, entonces ha empezado a aprender a escribir con la mano izquierda. Entonces es un testimonio de voluntad poética más que de la propia poesía que incluye el texto, ¿no? Eh, y hay una cosa que dice muy bonita en uno de los poemas que se llama Donde duele hay, dice, me sostienen tentáculos de amores. Entonces ya te digo, es un libro muy breve, pero muy bonito y que me parece que vale la pena recomendarlo, porque además es que hay una cosa. Mira, sí que te voy a enseñar alguna foto de la segunda parte. No sé si se ve aquí que lo están duchando. Aquí ya en la segunda parte sí que hay alguna foto un poquito más explícita, aunque hay menos fotos, pero no sé si ves sus manos ahí, por ejemplo. Sí, sí, ¿Ves? sí, sí. Entonces, aquí se ven sus gafas, por ejemplo, Ah, ¿no? sí. Eh, entonces es una. Porque, a ver, no quiero ser cabrón con lo que voy a decir, pero se va a morir en algún momento, Bopo, ¿sabes? Que es un poco lo que. Joder, es un poco lo que le está pasando también ¿cómo se llama? Al escritor argentino, bueno, Ah, Caparrós, Martín a Caparrós. Caparrós, que tiene ELA también, el otro día le hicieron un Sí. homenaje y tal. Entonces hay una serie de cosas que más allá, ya te digo, de lo que es o sea, es que tiene o sea, es un valor testimonial. Sí, más eh, testimonial que. ¿Sabes? Además, Mm. fíjate la portada también, se le ve a él ahí, ¿no? Ya, sí. No Como quiero decir, encogido. además, se ha de decir que las últimas fotos que hemos enseñado son se las ha hecho su marido, Ujú, Marito Rettiz le llama, y que, ostras, que es una cosa que el tipo además se ha quedado con él, ¿sabes? Durante muchísimos mm, años, eh, después de tener esta enfermedad generativa y no lo sé, a mí me emociona mucho porque también lo que se cuenta aquí un poco es la historia de creerse que uno puede ser escritor. ujú. ¿Vale? Porque la movida es, bueno, sí, Bopo pues es polemista, es columnista, ¿no? Ha Sí. trabajado en Leitmotiv, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, por ejemplo, está haciendo obras de teatro aquí en Barcelona también. Bueno, está girando por todo el mundo y tal. Por todo el mundo, perdón, por Ujú, toda España. Pero esa cosa de que me refrenden. Y él dice que fue Belén Gopegui quien le dijo: No, ujú, no, no. O sea, tú eres un escritor de. Y todos recordaréis también que publicó la novela Mansos en 2010, o igual, bueno, la gente no se acuerda. Y ujú, luego ha publicado muchos diarios. Y también hay una cosa muy importante de Bob Pop, que fue uno de los primeros blogueros de la ujú. blogosfera española con el lector ileso, que igual la gente no se acuerda, pero el lector malherido era la respuesta un poco La a lector ileso, ¿no? némesis de. Entonces, eh, Ujú, no lo sé, quiero decir que sí, me parece una figura muy importante para para la blogosfera española contemporánea. ujú, Y que vale la pena sí, también, ujú, más allá de. Porque ahora mismo, cuando tú ves a Pop, siempre está como con, pues esto, ¿no? Metiéndose en refriegas políticas, historias, ¿no? Más o menos sí, eh, en fin, de actualidad y tal. Y, hostia, está guay esto. Y además es un sí, tío joder, después de tener esa enfermedad, el tío ha seguido adelante, está haciendo una obra de teatro, ujú, hace lo que puede. ujú. Y te voy a contar una anécdota, ¿vale? Que esto es privado. Bueno, Pero privado, privado. no, es privado, porque para que veas también un poco la dificultad que puede tener una persona como Bob Pop. Bob Pop tenía que venir a una presentación de, bueno, una cosa que teníamos que hacer hace un par de años, una cosa así.
y de repente no pudo venir porque se estropeó el ascensor de su casa. Entonces no podía bajar. Entonces Sí, era sí, una como de, cosa. o sea, fíjate que esta cosa tan Sí, sí, sí. tonta, ¿sabes? Es como de, Sí. pues no pudo venir a la presentación, se tuvo que hacer con, bueno, con videocámara, ¿no? O sea, con Ujú. una Sí, videoconferencia y sí. tal. Y fíjate qué tontería, o sea, a ti y a mí se nos estropea el ascensor, pues oye, pues bajamos y... Pero claro, ¿qué pasa si Ujú. vas en silla de ruedas y se jode el ascensor? Ya. Pues tu vida se ha Ujú. acabado. O sea, es que es así, Sí, sí, sí. ¿sabes? Entonces, bueno, no sé, me parecía que estaba guay como traerlo también Ujú. para además un día de San Jordi que en el que se celebra la literatura Ujú. y también quería celebrar como la gente también que ama la literatura y que ha dedicado un poco su vida a la Ujú. literatura, ¿no? Te doy, te doy, Muy te doy bien. paso. Venga, pues tú sigues con tus libros breves, yo sigo con mis tochos. Un poco Venga, menos tocho, pero La vida, instrucciones de uso. No hombre, sé si es un libro hombre. muy San Jordi o muy Día del Libro, pero, pero yo es Eh, uno de los libros con los que más me he divertido en mi vida de lector, tío. O sea, Coldo, tengo que es, decirte que es que me da igual que sea día del libro o el día de lo que sea, es que es un libro que se es, puede recomendar siempre. es que es una puñetera fiesta Siempre. bueno, de la vida, de la escritura, de todo. Bueno, para quien no lo conozca, pues, ¿cómo lo definimos? ¿Como un 13 Rue del Percebe de intelectuales o de gafapastas? ¿Algo así? Podría Mm, ser, ¿no? hombre, sí, me vale. Me vale. No, No, la yo. idea de coger un edificio de París, en este caso, e ir habitación por habitación o piso por piso contando historias o simplemente con enumeraciones interminables de objetos que hay en la habitación de X Sí, persona. yo diría que es tanto una cartografía de un espacio como una cartografía de los sentimientos, sueños, ¿no? De toda la gente que también habita ese espacio, ¿no? Sí. A mí me parece una novela increíble, o sea. Sí, bueno, novela o es que incluso, Bueno, qué sé yo, sí, libro de novela, recuerdos. novela, sí, novela, porque al final, Sí, bueno, está novela. novelando un poco bueno, un Sí. espacio, Es una que es gente, ¿no? artefacto literario, ¿no? Bueno, Porque artefacto. claro, hay relatos, bueno, relatos o textos que son autoconclusivos, otros que presentan o aparece un personaje, desaparece ya para los restos. eh, bueno, en fin, o crea una maraña autorreferencial de- en la que uno se pierde bueno, Mm. pero también ese perderse forma parte del juego, ¿no? Eh, Creo mi, que, mi creo juego. que además hay una cosa que si alguien de los que nos escuchan tiene ambiciones literarias, digamos, de escritura, me estoy refiriendo, Ujú. es uno de los libros que son bastante útiles para esto porque te enseñan a cómo construir una catedral, digamos, narrativa. Sí, 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 Eh, claro, maneja el tío. Jolín, parece como el típico autor, pues como Raymond Queneau, por ejemplo, ¿no? Que mm, mucho de juego, mucho de jueguecitos de palabras y de coñas, pero es que en la vida de instrucciones de uso hay decenas o centenas de personajes, de situaciones, cada uno con su voz diferente, mogollón de registros diferentes, en fin, sí, lo que comentas, para quien quiera, bueno, claro, quien quiera ponerse a escribir se lo puede leer y se puede quedar como yo, que se queda to- exactamente igual, ¿no? todo En cuanto a loco. lo de No, escribir, pero pero, bueno. pero además también como experiencia de lectura es fascinante por un poco lo que estás comentando también, que hay una variedad tan grande, digamos, ¿no? De registros y que es como, es casi una butada decir esto, ¿no? Pero es como la vida misma, ¿no? Eh, Ujú. Sí, y lo sí, sí, bueno para, el título le viene al pelo. y lo bueno también es que yo creo, lo que tiene particularmente bueno esta novela de Perec, porque hay otras novelas, no solo de Perec, sino también de muchos franceses que mencionabas ahora que no, pero bueno, hay unos cuantos ahí que cogen como la idea del juego literario, que a veces es difícil combinar de una manera eficiente y satisfactoria lo que es el juego literario y la ambición literaria con el divertimento, ¿vale? Y yo creo que ahí Perec lo Ujú. consigue. O sea, Sí, y además es una novela, no sé, no recuerdo ahora cuántas sí, sí, páginas aquí tiene, pero
que puede tener como, yo qué sé, 600, 700, 800, no sé cuántas tiene, pero que es un tocho. Sí, bueno, la edición esta son 630, pero sí, la Sí, sí. letra es apretadita y Claro. bueno, esa es la edición que sacó por el de bolsillo de 50 aniversario de Anagrama. Mm. En otras puede ser más, pero bueno, sí, o sea, la letra Sí, sí, pero lo que quiero decir que es un novelón. está apretada, vaya. Es un novelón que sabe conjugar sin aburrir el juego Ujú. literario, la ambición de escritura, eh, Sí, y es yo te digo todo. que es uno de los que, con los libros que mejor me lo he pasado. Mm. Mm, como disfrute o goce leyendo. No, Así que no, nada, te además, toca. además, ya te digo, esto se puede recomendar para San Jordi y cualquier día del año. Yo voy a ir con una cosa que he descubierto estos días, Coldo. También quería como salirnos esto un poco de, porque yo me doy cuenta de que a veces, inevitablemente, al menos en mi caso, por una propia relación, por relaciones personales, digamos, al final acabas tendiendo más hacia unas editoriales que hacia otras. Esto es así Sí, porque, bueno, sí, te sí. llegan de una mejor, de una manera un poco más natural, digamos, unos libros que otros y tal, ¿no? Aunque yo siempre he estado, bueno, ya lo sabes tú también, ¿no? Siempre muy Mm, atento a todo lo que son microeditoriales, editoriales pequeñas, ¿no? mm, Siempre estar como con un ojo puesto en sí. qué está brotando por ahí. Y este libro, la verdad que me ha fascinado. Mira, se llama, no sé si lo ves ahí, La lista de Alice. Es una Ujú, escritora, se llama Judite Caña Fernández, es portuguesa. Esto lo publica la editorial Caleidoscopio, ¿vale? Con ujú, traducción de Verónica Palomares. Y es un libro bueno, en fin, ya sabes, ¿no? Llegan 1000 libros, ¿no? Y tal. ujú, Y este me ha fascinado. Esta escritora tenía una vida normal, digamos, una vida profesional exitosa, tal y cual, y a los 45 años de edad, y esto está guay también para que la gente joven un poco lo vea, ¿no? A los 45 años de edad decidió que ella quería dedicarse a la literatura. Eso fue en el ujú, 2015 y entonces, digamos, abandonó su vida profesional y se dedicó a escribir. Este libro es una especie de metáfora, es un libro muy breve, son menos de 100 páginas, es una ujú, barbaridad. Y es una especie de metáfora en la cual tenemos a una protagonista que se llama Alice, que es la Alice del título, la lista de Alice, ujú, que tiene un corazón, tiene una, no me quiero equivocar, tiene una enfermedad, y dice que tiene una enfermedad que se llama cardiomegalia. No he mirado si realmente esto es así o no es así. Se supone que esta enfermedad lo que provoca es que el corazón te vaya creciendo, como ujú, cada, ¿no? Que tengas el corazón como más sí. grande de lo normal. Lo que Ajá, pasa que ella esto lo utiliza como metáfora y en realidad te da cuenta que en la adolescencia le tuvieron que sacar, le tuvieron que extraer el corazón del ujú, cuerpo y entonces lleva el corazón como siempre en una especie como de bolsa, eh, ajá, y atado como una especie como con un tubo, ¿vale? Obviamente es una metáfora, ajá. obviamente, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces le va creciendo, se supone que el crecimiento normal son 2 centímetros cada año, pero ella tiene como una especie como de pálpito ahí, que es lo que nos cuenta en Ujú, este momento, que le crece de repente 5 centímetros, entonces tiene como un corazón aquí enorme. Entonces, claro, imagínate una chica, ¿no? Ella en este momento tiene 40 años, en este momento de la narración, ujú, y va con una bolsa con un corazón al lado, ¿no? Y a veces lo llevan en el regazo, se lo dejan ¿no? Si va en el autobús, se lo dejan al lado en el autobús, ¿no? Y tal. Y es una metáfora para hablar un poco de las violencias que tienen a las que están expuestas las mujeres en el mundo contemporáneo ujú, todavía, pero no está hecho en términos de panfleto, sino que ujú, es y es por lo que me gusta a mí, porque ujú, lo que hace esto son 24 horas en la vida de esta mujer, ella va a tener una cita con un tipo. ¿Vale? ujú, Entonces nosotros lo que vemos es a ella yendo a esa cita, y todo lo que va pasando por su mente mientras va a esa ujú, cita. Lo más que hay en esta novela es menos presente que pasado. Es decir, ella está hablando constantemente, lo repite mucho, los sueños son una forma de recuerdo, ¿no? Y es como que ujú, ¿no?
Y lo que hace son tratar de encontrar en sus relaciones sentimentales pasadas los miedos que han provocado que es como es ahora mismo, Ujú. ¿no? Y entonces Sí. hay una reflexión sobre, ella hace dos listas, los miedos superados y los miedos Ujú. insuperados, digamos, ¿no? Ujú. Y la gracia de todo esto es que utiliza eso, ¿no? Utiliza ese ir hacia esa cita con este tipo para ir reflexionando sobre otras eh, relaciones pasadas que ha tenido con otros hombres y ver de Ujú. qué manera ha sido capaz de eh, sobreponerse a esos miedos o no, ¿no? Y entonces Ujú. va haciendo como las Sí. listas y es una escritura es una escritura, es prosa, pero tiene una Ujú. ambición poética bastante chula y hay una cosa bastante guay que se ha inventado Judith Caña Fernández, que es que hay una escritora, que no sabemos quién es, pero que se entromete en el texto constantemente. Es decir, Ujú. ella, la narradora, está como reflexionando sobre una cosa sobre una serie de cosas, y entonces, como una Sí. especie de Pepito Grillo, hay como una Ajá. escritora que está como. Y entonces esos textos están separados y son breves Ajá. frases, pero en cursiva, ¿no? Y entonces dicen, no, porque esto qué tal, y es como de, que te calles. Es como de, "No". Y entonces Sí, sí. es muy divertido, la verdad que es muy emotivo. Obviamente tiene un componente metafórico, Ujú. como te Sí, decía. sí, sí. Y y la conclusión un poco de todo este libro es que la Alice se ha tenido que construir una doble vida, digamos, un poco como para conseguir lidiar con Ujú. esto. En este caso es la idea como del corazón enorme, ¿no? Que tienes ahí, Ujú. pero vale para cualquier otra cosa, Sí. cualquier Ujú. miedo que tenemos. Ella, por ejemplo, pues está hablando de cosas que nos interpelan a todos. Ya no se trata de, y por eso me gusta, ¿eh? Porque no se trata de una cosa absolutamente femenina, aunque tenga que ver con un punto de vista femenino, y eso lo hace muy guay, pero es universal, porque al final está hablando del miedo al rechazo, del miedo a Ujú. que la quieran, Sí. del miedo a no ser ridícula, del miedo a no encajar, ¿no? O sea, miedos que tienen que ver con cualquier persona, ¿no? Ujú. Y esto está muy chulo y ella pues va contando esto, ¿no? Nos va contando un poco las diferentes relaciones sentimentales que ha tenido, cómo ella con unas ha conseguido sobreponerse y con otras no, Ujú. ¿no? Sí, sí, Y sí. tiene ese listado, ¿no? Y ahora que estos días, que además es verdad que ahora estamos hablando de esto para de cara a San Jordi, el día del libro, pero estos días de Semana Santa, que son unos días un poco de reflexión también, de ir al pasado, ¿no? De acordarnos también de la gente que no Sí. está, bueno, de muchas cosas, ¿no? Son como días de epifanías. Ella habla mucho de epifanías y Ujú. de esos momentos en los cuales ella se da cuenta de una serie de cosas y gracias a eso, digamos, consigue salir adelante con su vida. Y quería traerlo porque es una escritora que no es nada conocida. Yo creo, de hecho, yo creo que es el primer libro que se publica de ella en castellano. Me parece una Ujú. escritora maravillosa. Ojalá que se publiquen más libros de esta chica, de Judith Caña Fernández, porque la verdad que me ha interesado muchísimo. Me parece una Sí. escritura extraordinaria y súper recomendadísima. Mira, voy a ponerlo otra vez ahí porque la verdad que Sí, además, me ha gustado muchísimo. una editorial muy poco, bueno, poco conocida, Nada, vaya. muy No, poco, a mí muy me suena, poco. pero sí, Y sí. de verdad que me ha parecido excepcional. O sea, excepcional Bueno, y te paso la pelota. vale. Pues nada, yo cambio un poco el tercio y ya sabes que a mí me mola traer libros de viajes a estas cosas. Mm, mm. Uno, en cierta manera, vinculado a la actualidad, ¿no? Es de la Groenlandia al Pacífico, de Knut Rasmussen. Sí. Ahora que cierto personaje de pelo, bueno, rubio y de piel naranja quiere anexionarse o comprar o invadir o qué sé yo qué cojones quiere hacer con Groenlandia, Algo quiere hacer. quedárselo. Bueno, pues esta es la historia de una expedición que fue entre 1922 y 1924, en la que Knut Rasmussen cruzó desde Groenlandia hasta Alaska en busca de los elementos que unían, tanto en lo material como en lo cultural, a los diferentes pueblos inuit. Ok. El tío, Pero él bueno, es un viajero o es un antropólogo o es un. no, era un viajero. Lo que pasa es que lo que lo hace peculiar, en cierto modo, es el enfoque que da a la expedición, ¿no? Porque era una época, bueno, ya habían pasado, ¿no? La llegada al Polo Sur y toda la historia esta de Shackleton y demás, y ya había pasado. Ujú. Pero
Bueno, el tío era mitad danés, creo que el padre era danés y la madre groenlandesa, o al revés, o sea, era medio danés, medio groenlandés. Y entonces la mirada que él tiene hacia esos pueblos no es la típica del colonizador o tal, sino que es una mirada empática, el tío se despoja de cualquier clase de superioridad moral o intelectual. Ujú, Y en una época en la que todas estas expediciones estaban, o bueno, todas no, pero muchas estaban guiadas por la simple gloria o el afán de lucro, o qué sé yo qué, ujú, pues esta es una expedición, pues bueno, con, con, con un objetivo más antropológico, etnográfico que otra cosa. Entonces, bueno, pues muestra eso, los puntos que unen en lo material y en lo cultural a estos pueblos y eso, la mirada a mí lo que más me gusta del libro es la mirada que tiene. Luego hay la parte cultural, pues todas las tradiciones de los mitos, leyendas de estos pueblos, pues se pueden asociar como una especie de realismo mágico del polo, una cosa así. Y luego la edición es una chulada, tienen como 400 y pico fotos de la expedición, no sé si se, hostia, a qué ver si se guay. puede ver algo, no sé si Sí, sí, se puede sí, ver algo ahí. Fotos bueno, claro, en blanco y negro, son las fotos originales claro. de la expedición, bueno, de la expedición o de, yo que sé, aquí, por ejemplo, pues esculturas o herramientas que utilizaban estos pueblos y demás. Vale. Por ahí. Y bueno, pues eso, en estos tiempos en los que Groenlandia está de moda por razones que no vienen al caso, pues otra forma de mirar hacia esos territorios y a la gente que habita esos territorios, que al final parece que se olvida, pues no está de más. Y luego además estas historias, quiero decir, siguen ocurriendo. Es decir, yo qué sé, Ujú. en pueblos del Amazonas, de toda la zona esta de Indonesia, de Papua Nueva Guinea, por ahí, que hay tribus por ahí, pues medio aisladas y demás. Igual conviene recuperar el espíritu de Rasmussen o de exploradores como Nansen y demás para acercarnos a estas realidades. Ya te digo, el libro mola muchísimo por el enfoque Mm. y luego la edición es una pasada. Todo yo qué sé, el tío Muestra, y las muestra, fotos. muestra Coldo otra vez la portada, por fin, y recuérdanos la editorial. La editorial es Interfolio, que está Mm. especializada en libros de viajes, y eso, de la Groenlandia al Pacífico, no sé si, la verdad que no sé si es un retrato original de algún inuit, no lo pone, o No yo pasa nada. no lo he conseguido ver, pero vamos, está muy chulo Yo sí el que, libro, la verdad. aprovechando que traes este tema, o sea, no es un libro que tengo, además no lo tengo aquí a mano, que lo tengo en la estantería, pero aprovechando que traes este tema, quería comentar de Paulo Tavares, que es un arquitecto brasileño, y estuvo en Barcelona hace unas semanas y yo tuve la suerte de entrevistarlo, que saldrá una entrevista en estos días en contexto. Y comentando lo que decías del Amazonas, a mí hay una cosa que me flipó y es que desde la metrópoli, digamos, tenemos una idea de la ciudad como lo que es urbano, ¿no? Como con asfalto, con casas, no sé qué. Y él decía, es que hay otro concepto de lo urbano que tiene que ver, no de lo urbano, sino de la ciudad, que tiene que ver con el Amazonas. Te explico lo que significa esto. Muchas de las tribus originales que aniquiló básicamente, que exterminó el gobierno brasileño, parece como que no tuvieran ningún tipo de organización social y urbana, ¿no? Pero si te das cuenta, ellos sí saben leer la selva de otra manera. ¿Y eso es qué significa? Es tan sencillo como lo siguiente. Hay un tipo de árboles que salen según qué cosas. Es decir, sí, había un asentamiento de un determinado grupo social, se plantaban una serie de árboles frutales, por ejemplo. Cuando tú ves esos árboles frutales vistos desde arriba, tú sabes que ahí había un asentamiento. Es decir, no se ve un edificio, no se ve una casa, pero sí Sí. se ve esa diferencia en el bosque entre determinados tipos de árboles. Entonces, entender el Amazonas o la Amazonia como un espacio en el que también ha habido asentamientos citadinos, entendiendo lo citadino Sí. de otra forma, es fascinante, ¿no? Y nada, simplemente ahora que como que traías esta mirada diferente, digamos, de las cosas, a mí la verdad que esto me dejó bastante loco, ¿no? El Sí, entender que no todo se tiene que mirar desde los conceptos
colonialistas, occidentales, etcétera, sino que también hay otras formas, digamos, de entender el mundo Sí, y de... eso es una de las cosas principales del libro, ¿no? Bueno, en este caso de Rasmussen, el despojarse de esa mirada pues Mm, eurocentrista o como quieras llamarlo y, e ir pues como desnudo al encuentro de esta gente. Y luego también está bien ver cómo afecta a los diferentes pueblos que habitan el Ártico o cómo le afectó el contacto con occidentales. ujú, O sea, cómo variaba la historia de pueblos que apenas habían contactado con otros que ya claro. estaban contactados por occidentales. Mm. Eso es muy curioso, la verdad. Así que nada, Vale, te sí, toca. sí, sigo. Voy a traer un libro que este sí que no es, este sí que ya es conocido, que es Presentes del escritor valenciano Paco Cerdá, publica Alfaguara, pero lo he traído porque la verdad que me ha impresionado mucho y me he dado cuenta, el otro día estuve hablando bueno, tuve una mesa redonda con Paco Cerdá y David Tuclés, hablando sobre la guerra civil, ¿no? Y entonces es verdad que, perdón, es verdad que nosotros pensamos que es una cosa que ya es conocida, que es súper sabida y tal, pero hay muchas cosas que no sabemos. En este caso en particular, lo que se cuenta es el traslado, que es una cosa que si lo piensas es tan puto loco, es el traslado del cuerpo de José Antonio Primo de Rivera, de Alicante al Valle de los Caídos, a Madrid, ¿no? Piensa que esto se hizo durante 11 días y 10 noches, prácticamente sin parar, solo pararon un día. Eran 467 kilómetros de distancia. Eh, Era una especie de camino místico, espiritual, y fue la mayor operación de propaganda del régimen franquista. Esto fue justo en noviembre del 39, justo cuando, bueno, ya está Franco en el poder, obviamente, y tal, y entonces lo que hacen es recoger un poco la tradición de la falange. eh, para crear, digamos, esa idea de lo español, ¿no? Entonces Paco Cerda aquí nos cuenta todo ese traslado y utiliza, él utiliza el presentes del título en plural porque, bueno, ya sabes bueno, si no lo cuento, pero cuando durante todo ese traslado de José Antonio Primo de Rivera, claro, lo que se hace es este rito en el cual alguien grita José Antonio, ¿no? Y todo el mundo como Sí. replica presente, presente, pero presente en singular, ¿no? Lo que hace Paco Cerdá es ponerlo en plural. ¿Por qué? Porque introduce toda esa otra gente que ha estado silenciada, que ha estado ausente, que son pues los que estuvieron en los campos de concentración es decir, los exiliados que llegaron a Francia y se quedaron en los campos de concentración de Francia, la gente, él los llama los topos, la gente que estaba escondida en una serie de pueblos, la gente que estaba en las cárceles españolas, es decir, toda esa otra gente que no estaba en... Y es algo es tan impactante, yo lo comentaba con él, decía, tú imagínate lo que debe de ser, porque de hecho, luego también pondremos un enlace abajo en los comentarios, porque hay un vídeo, la propaganda franquista ya se ocupó también de hacer un megavídeo tal. Esto es flipante porque tú piensas que una cosa burocrática consiguió hacerse en 10 días. O sea, todo esto se organizó en 10 días. En 10 días significa ir desde Alicante, estamos hablando del año 39, en Alicante hasta Madrid. Eso significa que cada unos 8 o 10 kilómetros hacían el relevo. Eso significa que escuadrillas de diferentes falanges, de diferentes regiones de toda España se tenían que coordinar para ir dándose el relevo. Eso significa que en cada sitio donde se hacía el relevo había un monolito, un puto monolito, con granito de igual de 1500 kilos, donde ponía aquí José Antonio, no sé qué, no sé cuándo. Eso significa que además en el puerto en Alicante se hizo, imaginaros la típica escenografía fascista hitleriana con aquellas cosas enormes, aquellos especie de escenarios, pues lo mismo con las flechas, o sea, exactamente lo mismo. Y todo eso se hizo
se hizo en 10 días. Entonces, es fascinante. Primero, porque es muy poco conocido, la gente realmente no se acuerda de esto, es una cosa como que ha pasado. También al franquismo no le interesó demasiado, le interesó en un primer Sí, momento sí, a apropiarse, digamos, del legado de José Antonio Primo de Rivera, porque no olvidemos que su padre era Miguel Primo de Rivera, bueno, en fin. sí, Pero luego lo borraron, o sea, lo borraron del mapa, es algo como que ya no, la falange era como de, ¿no? Y saber que eso pasó en España y saber que es que es grotesco, o sea, es que cuando lo piensas es tremendamente grotesco, o sea, cómo se ha montado toda esa parafernalia y luego piensa que es o sea, tú imagínate toda una, porque además iban lo que llamaban el paso José Antoniano, que era el paso así, o sea no caminando, como pasito, 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 sí, pasito. Tú imagínate eso por las carreteras de España del año 39, en total oscuridad, con antorchas, y en las entradas de los pueblos, hogueras. O sea, tú piensa, o sea, teatralmente, piensa lo, sí, lo, sí, lo sí, potente que es eso. Y luego, sí, pero decenas de miles de españoles esperando que llegara el puto cadáver de José Antonio, que llevaba 2 años, o sea, quiero decir, sí, sí, sí. que es que no se había muerto ayer por la tarde, o sea, que llevaba 2 años muerto. O sea, eso eran huesos, ¿me O entiendes? sea, O es sea, ¿sabes? un mientras agonizo, pero o sea, la versión cinematográfica de mientras agonizo, pero hecha por Leni Riefenstahl, ¿no? A lo mejor, una cosa así. Bueno, no, porque era bastante, es bastante más cutrillo el tema, es bastante más cutrillo. Pero es todo, no sé, es que a mí de verdad que me ha impresionado muchísimo y eh, creo que hay cosas de la guerra civil que todavía no están demasiado asimiladas y demasiado interiorizadas. Y luego además también creo que nosotros también un poco como padres tenemos un poco la obligación también de que nuestros hijos también sepan un poco qué demonios ha pasado ahí, ¿no? Porque Sí. si realmente... Y luego lo interesante de Paco Cerdá es un tío del 85. Es decir, no, Ujú, no es toda esta generación de los 60 a los 70 sí. que, digamos, ya han vivido la guerra civil como una continuación un poco de sus vidas. Es decir, que de una forma u otra han vivido Sí. la posguerra, han tenido un cierto contacto con lo que ha sido el franquismo, ¿no? No, Paco Ujú, Cerdá no, o sea, Paco Cerdá ya es una generación nueva. Y, sí, eso, sí. y esa visión nueva de las cosas me parece súper interesante. Ujú. Bueno, yo ya te comenté que lo tengo por aquí anda, Sí, sí, me dijiste. pero ahí Pues está, de sirva, verdad. sirva esto también Pero para sí, sí, animarte a leerlo. lo pasaremos un poco, lo adelantaremos. Y luego una cosa también súper interesante, que cuando muchas veces cuando se hace ficción histórica, esto es no ficción, obviamente, pero Ujú, cuando se hacen no ficción histórica, se tiende, o generalmente se tendía, una cierta generación de escritores tienden a relatarlo como si fuera una narración inserta en el tiempo de la ujú, narración. Aquí no, ujú, aquí claramente se evidencia que se está narrando desde hoy. ujú, ¿Por qué? Porque Paco Cerdá hace una cosa muy inteligente que es coger ciertos versos de poetas que es imposible que estuvieran vivos en el año ujú, 39, lo que pasa es que son un ujú. poco guiños, ¿eh? Pero eso se puede ver, Sí, y crear una especie de musicalidad para que ajá, tú entiendas que quien te está hablando desde el presente. O sea, hay una ujú, distancia entre lo sí, narrado, ¿no? Hay una distancia crítica, ¿vale? ujú. Bueno, Bueno, pues pues nada, eso. me toca. Voy con un libro de una historia curiosa. Se titula Más de un siglo se alarga el día, de un escritor Es de automática eso, ¿no? ¿O qué? Kirguistán, sí, automática. Este libro, bueno, y más, es un libro del 82, me parece, 1982. Y dos. Ujú. Y en su momento, este libro y alguno más del autor lo publicó Planeta. Cuando, Hostia, bueno, Planeta publicaba todo. Si buscáis por webs de estas de segunda mano, librerías de viejos, se encuentra más o menos fácil. Lo ha rescatado eh, automática, como bien decías. ujú. Y cosa curiosa, me acabo de leer la nueva novela de Carlo Benausgar, Los lobos ¿Vale? del bosque de la eternidad, y este libro aparece en la novela. Que Hostia, dices, hostia, no es tan, o sea, que igual no es tan aparentemente desconocido joder, te lo enseñas por ahí y dices, no lo conoce ni el tato. ¿vale? Bueno, Benausgar sí. Bueno, el argumento del libro básicamente son las 24 horas que pasan entre el fallecimiento y el entierro de un operario de un apeadero perdido en medio de la estepa. Ujú. Entonces, en el lapso ese de 24 horas, uno de sus mejores amigos es el que le lleva a enterrar, digamos, el cadáver,
y mientras se realiza ese viaje, pues va pasando toda la historia de esos 40 años con guiños a la época incluso de Genghis Khan y demás, ¿no? Es un recorrido Ujú. como a través del último siglo más o menos de la historia soviética Vale. eh, en 24 horas. Si os fijáis en la cubierta, hay como un cohete por ahí, un cobete, que dirían por ahí arriba. Eh, el apeadero en el que vivían los personajes de la novela está muy cerca del cosmódromo de Baikonur, donde Vale. lanzaban los soviéticos los cohetes espaciales y demás. Y el autor lo aprovecha para meter como una doble trama, ¿no? Por un lado, la realista, digamos, de la historia de los últimos 100 años en la Unión Soviética, y hay una trama por ahí, medio ciencia ficción y tal, que para mi gusto no termina de encajar del todo bien. Pero bueno, es una historia curiosa. Ahora, la parte más, digamos, realista de la novela, Ujú. de esos personajes, pues que terminaban, bueno, algunos eran originarios de allí, pero otros era gente que terminaba allí deportada, en la época de Stalin y demás, es verdaderamente brillante. También es una novedad de finales del año pasado. Ujú. Yo creo que ha pasado bastante desapercibida, pero igual aprovechando el tirón de la recomendación de Nausgard y tal, se puede rescatar. Ya te digo que es muy recomendable. No me quiero extender mucho más porque se nos acaba el tiempo y estamos dando una brasa importante y nos quedan libros de los que hablar. Pero eso, quedaos con el título. Re- Más eh, difícil eh, pagar del vuelve a decir el autor, es que no lo veo bien, el autor y Chingis, Chingis Aitmatov o Aitmatov, no sé cómo se dirá. Aitmatov. Publica Automática. Vale, perfecto. 500, Pues 500 paginotas. yo voy a ir súper rápido con el último libro y luego es verdad que tenemos un bonus track. Ahí está. Como yo sé que me has dicho antes que tenía el bonus track, yo me he traído otro bonus track también. Ya, ya. No puedo no recomendar esto. O sea, Jim Morrison, obra reunida. O sea, mira, voy a contar una cosa personal, ¿vale? Eh, hace, hace muchos años. No digas que le has visto que Jim Morrison está vivo, ¿eh? Que no. No, 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 pero no, yo te reconozco en los 20 o algo así, o sea, yo conocía a los Doors y tal, pero tampoco era como muy así. Pero tenía una novia que estaba absolutamente enamorada, y cuando digo enamorada de verdad de Jim Morrison. No voy a decir de dónde era, simplemente voy a decir que era una familia de uno de estos em, políticos corruptos del PP valenciano. O sea, podéis buscarlo a ver quién es. Y entonces, desde entonces, como que la figura de Jim Morrison a mí la verdad que me empezó a fascinar, ¿no? Y es Ujú, verdad que tiene una cosa magnética y a mí me flipa una cosa, te voy a decir una cosa, Coldo, me flipa una cosa de Jim Morrison, que puede ser la persona más anodina del mundo y la persona más sexy del mundo. Es decir, tú hay algunas fotos que ves de Jim Morrison y dices, pues este tío... y luego hay ujú. otras fotos, o sea, es como es como Sí. precisamente el personaje que se creó, ¿no? El Rey Lagarto, o sea, es una persona absolutamente camaleónica, o sea, de repente puede ser la persona más eh, tú ves, por ejemplo, algunas fotos que hay de suyas en París la última época, ¿no? Antes de morir justo, Ujú, además con un jersey así anudado al hombro y tal. Y era una ujú. persona absolutamente corriente, o sea, Sí. nada te llamaría la atención de él. De hecho, si lo hubieras visto en París en ese momento, ni siquiera hubieras pensado que era Jim Morrison. Ujú, Y sin embargo, como en otros momentos, de repente se convertía en una especie de bestia sí. absoluta y tal, ¿no? Bueno, súper importante porque es la primera vez que se ha reunido, esto ya se había publicado en inglés, pero es la primera vez que se publica, se traduce al castellano. Lo interesante que es básicamente que habían toda una serie de cuadernos suyos que eran inéditos y que aquí hay extracto de esos cuadernos. Eso es lo más destacado. Y luego aparte, pues aquí se ha respetado un poco. Él antes de morir había dejado unas instrucciones para hacer él decía para hacer un libro. Y Ujú, digamos que se han respetado un poco estas instrucciones y aquí lo que hay son letras de canciones, poemas, ujú, extractos de diarios y tal. Pero ya digo, primero como compilación para tenerlo todo junto, o sea, es ese tipo de libros Biblia, digamos que... ujú. Ah, por cierto, publica libros del Cultrum. También sabe decir que yo trabajo para libros del Cultrum, entonces no pasa nada. Pero es que me parece tan inevitable no recomendar esto que me parece... Pero Ujú, ya te digo, es que además a mí me flipa y luego eso, hay fotos inéditas también. Ahora no me quiero equivocar y no sé si las
las fotos que voy a enseñar son inéditas o no, pero bueno, ¿no? En Ujú. fin, hay un montón de fotos y Sí. tal. Y sobre todo eso, hay una serie de cuadernos que no se habían visto nunca que, Ujú. que están aquí, ¿sabes? Y esto es importante. Bueno, pues yo voy a terminar con dos libros de fondo, que también tienen que tener su oportunidad en San Jordi. Voy a hablar de la primera novela de un autor recientemente fallecido, pero no es el que todos pensáis. Casi. Hablo de Ismail Cabaret, el general del Ah, ejército muerto. muy bien. Mm, Tiene, o sea, una cubierta con una foto de Marcello Mastroianni y es la cubierta más fea Es un poco que te puedes fea, echar eso a te iba cara. a decir. La vuelvo a enseñar, la vuelvo a enseñar. Es Es que es horrorosa. bastante fea O sea, la cubierta, ¿no? horrorosa. Pero el continente no tiene nada que ver con el contenido. Es la primera novela de Cadarella, seguro, vamos, la has leído segurísimo. Es un novelón Sí, hay que brutal. decir, no sé esa edición de quién es, pero bueno, el resto de la obra está en Alianza, o sea Sí, está que en se puede. Alianza, está, pues es una edición de, yo no sé si esto existe, no existe. Ediciones Vanguardia, hostia, Vanguardia Obrera, Sociedad Anónima, no la había visto nunca. Joder. Madre mía. Eso sí, la traducción es de Ramón Sánchez Lizarralde, que fue el traductor habitual de Cadaré. Entonces, para quien no lo conozca, y un poco vinculada a presentes de Paco Cerdá, ¿no? El Mm, argumento de la novela es básicamente la repatriación, o sea, la exhumación y repatriación de los cadáveres de soldados italianos fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial. Dos personajes, mm. sin que además no tienen nombre en la novela, el general y el cura, mm, italianos, van a Albania para pues, realizar las gestiones necesarias para proceder a la exhumación y repatriación. Es una novela oscura, turbia, irreal, absurda, como la propia tarea que tenían estos encomendada. Y bueno, pues al final la novela trata sobre cómo afecta esta tarea en medio de un paisaje pues hostil, un clima de mierda, con perdón, la gente de Albania, pues también que les mira con recelo y demás, cómo esa tarea afecta a los dos personajes, al que interpreta Mastroianni en la película y el que interpreta Michel Piccoli. Eh, ya no se puede remediar, pero que no le digan el Nobel a Ismail Cabaret, Ya, o ya, sea, ya. vamos, es que no tiene perdón de Dios. Pero bueno, Bueno, son estas yo cosas que pasan. en realidad es un poco, yo sinceramente creo que a Cabaret se le seguirá leyendo con el tiempo. Yo no sé si está, para mí sí que es su mejor novela, pero bueno, por ejemplo, tiene El Palacio de los Sueños, que es un novelón también brutal. El Mm. cortejo nupcial en la nieve, yo qué sé, tiene un montón Sí, bueno, tiene de- una obra bastante extensa y sí que es verdad que también piensa lo contrario, que a veces se le da el Nobel a gente que luego no se le lee. Ya, sí, también, también. O sea, quiero También, decir, también. tampoco esto es tan equitativo. Vale, y entonces ya hemos hecho los 5 de San Jordi y ahora nos vamos al bonus track. Tenemos bonus track. ¿Quién empieza con el bonus track? A ver, no sé, no sé, que Mira, dejamos el corazón para el voy a ir yo final. porque voy a ir muy rápido. Quería traer este de Emilia Pardo Bazán y su fascinación por la criminología de Marisol Donís. Esto lo publica Al Revés. No es un libro reciente, esto es yo creo que es del año pasado. No, es del 23, se dio en el 23. Pero me parece que es un libro que ha pasado muy desapercibido. Ahora mismo el tema del true crime está en un auge brutal y, ostras, es una de las pioneras. O sea, ya en su momento, Emilia Pardo Bazán se ocupó de los crímenes más importantes de su época, sobre todo de los acontecidos en Madrid y en toda la zona norte, que era un poco su espacio, digamos, donde ya se había criado, ¿no? En toda la zona norte. Y hay una cosa que es una de las primeras, si no la primera, yo creo que es la primera, que ya comenzó a utilizar el término feminicidio porque entonces antes se les llamaba crímenes de pasión, ¿no? Cuando un tipo, o sea, cuando un hombre mataba a una mujer, se llamaba crímenes pasionales. Y ella es la primera que dice, no, no, estos son feminicidios, ¿no? Y bueno, ya está. Entonces en este libro lo que se hace es coger algunos de los casos de los que ella se ha ido ocupando,
no sé, el crimen de bueno, los famosos de la calle Fuencarral, el Pinar del Pericote, el Pintor Luna, en fin, hay varios casos, hay casos de, también hay algún caso parisino, también es verdad. O sea, no Ujú, solo son casos nacionales, y entonces ella un poco. Ah, y luego trae también toda una serie de fotos de época. No sé si se ven por aquí, mira, ¿ves? ¿No? Trae, ujú, trae un apéndice ahí de extractos de las publicaciones originales. ujú, Y la verdad que es un. Mira, ¿ves? Aquí se ve los crímenes de Peñaflor, por ujú, ejemplo. Y me parece que valía la pena como recuperar este libro, que ya te digo que ha pasado un poquito, ¿no? De aquellas maneras. ujú. Y ostras, y a veces da pena que hay libros que valen, ¿no? Que están chulos y que Sí. sobre todo reivindican a las pioneras o a los pioneros de determinadas cosas. Más, Y es bueno, curioso porque Pardo Bazán está como de, entre comillas, de moda, ¿no? sí, pero fíjate que esto no. Pero Y este sí ha además pasado. es muy interesante porque además no solo los crímenes de los que ella hablaba, o sea, crímenes reales, estamos hablando de Sí, los que sí. hablan en los periódicos, luego los utilizaba también para algunos de sus textos como, como, Ajá. como motivo, ¿no? Digamos, para sus textos de ficción. O sea que, ostras, que era una cosa como súper importante y vale la pena como establecer esa genealogía, ¿no? Ahora que está tan de moda Ujú, el true crime, pues oye, ujú. pues poner a cada uno en su lugar. Y vamos ya con el bonus Con track el- Vamos con de otra primera Coldo novela. Concejo. Con otra primera novela. A este sí que le dieron el Nobel, perdón, móvil tendría, me imagino, aunque bueno, tal. Eso, primera novela, Nobel de literatura, recientemente fallecido, como no, Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros. Mm. Eh, Primera novela que escrita con 27 años. Para mí es la mejor novela de Mario Vargas Llosa. Ahí, Joder. bueno, Bueno, la la primera catedral. época, Yo ahí te lo pelearía con la catedral, pero eso bueno. te iba a decir, la Mm. primera época de Mario Vargas Llosa es brutal, o sea, Sí, los yo, primeros años yo como en la catedral, los cachorros. he de reconocerte que luego ya dejó de interesarme, pero el primero Sí, Mario Vargas Llosa, hostia, es muy bueno, muy bueno. yo creo que luego sí, tiene como, no sé qué año decirte, pero como una segunda fase de su, que deja de arriesgar, ¿no? Bueno, y se vuelve Es, más político también, ¿no? En un mal sentido sí, también, no sé. sí, pero bueno, jolín, La ciudad y los perros en la narrativa latinoamericana es como un cambio total de paradigma, ¿no? No, Venían no. de, yo qué sé, Perú mismo, Ciro Alegría, Barredas, toda esta gente, que era otra historia, y bueno, para mí, La ciudad y los perros tiene una influencia de Faulkner, Sí, sí, bueno, brutal. todo el boom realmente, o sea, del Sí, sí, boom sí, bebe sí, de, brutal, brutal, bebe brutal. de Faulkner, que es curioso que alguien beba de Faulkner. Lo raro es que no se lo hubiera bebido Faulkner antes, pero bueno. Hmm. Joder, qué chiste, Coldo. ¿Has visto? Estaba estudiado, ¿eh? Oye, yo lo que sí que me gustaría, ahora que sacas en la figura de Vargas Llosa, sí que me gustaría decir una cosa, porque yo creo que no se dice demasiado. Los cachorros es uno de, yo juraría que es el primer libro en el cual por si la gente no lo ubica, es un libro de relatos que está ubicado en el colegio donde estudió él, ¿no? Es ficcional, pero bueno, está ubicado Sí. ahí en el colegio de Lima donde él estudió. Y es la primera vez que en la narrativa latinoamericana aparece, hay un cambio de punto de vista. Estoy hablando de técnica narrativa, ¿eh? Hay un cambio de Mm, punto de vista en el narrador que entra un nosotros, mm, ¿vale? O sea, está narrando una tercera persona y de repente entra un narrador colectivo. Y eso no se mm, había visto antes en la narrativa latinoamericana. Y es una cosa que no se dice demasiado porque es un libro, como es uno de los primeros, es un libro de relatos, no sé qué, pues tampoco se menciona muchísimo, pero quiero decir que lo que tú mm, decías del riesgo, ese riesgo narrativo que tienen las novelas, también lo tenían los libros en ese libro mm. de relatos. Y ostras, es Sí, una cosa que hay que destacar porque al final, si no, últimamente lo que está pasando es que parece que solo se hable de Vargas Llosa por sus ideas políticas, por la Presley, por no mm, sé qué, ¿no? Y bueno, es una sí. pena. Sí, luego al final parece como que la última etapa de su vida, ¿no? Que el personaje, bueno, personaje, sí, el personaje público Sí, se comió al se comió escritor, en parte al básicamente. escritor, ¿no? Y joder, la verdad que sus primeros, yo qué sé, 10 15 años Mm. son cambiando también mucho de registro, porque luego, por ejemplo, La tía Julia y el escribidor es una novela súper divertida. Sí, Es decir, y yo de hecho diría que es una de las más asequibles suyas, ¿eh? También mm, de... sí, puede eh, ser.
Pero bueno, dentro de que ya no tiene a lo mejor ese riesgo formal, ¿no? Que tenía por la de los perros o los mm, cachorros y tal, pero es muy disfrutable. Luego ya, sí, lo que comentas, ¿no? Ya deja, se vuelve como más folletinesco, más, no sé, a sí, mí a también mí, me da un poco a, de a- interesar. a mí me dejó de interesar y también es verdad que, sobre todo también la última época, que tiene que ver más con una... Es que esto es lo típico que pasa cuando, ¿no? Que los escritores dicen, muera yo, muera el mundo conmigo, ¿no? Y todos Ujú, la sociedad del espectáculo, yo qué sé, todos estos libros que ha ido sacando últimamente ujú, son un poco en esa línea de, como ya se ha acabado mi mundo, digamos, el mundo se ha acabado. Bueno, señor, ujú. ya, no sé. Ya. Bueno, estamos en otra época. Los intelectuales a lo mejor ya no tienen la presencia que tenían cuando usted era Ujú, más joven. Los escritores son de otro tipo, pero oiga, no me venga a decir usted que ya me muero yo y ujú. se acaba el mundo. Hombre, no, tampoco, eso Sí, tampoco. yo creo que tuvo un poco como el canto del cisne con la fiesta del chivo, que es una. Sí, Sí, yo creo que no llega al nivel de estas primeras, pero que va, que va, que va, que ni va. de coña. Pero bueno, es una buena novela, está, Mm. está bien, ¿no? Y luego sí, luego ya pues, deja un poco de interesarte y ya está. Pero bueno, eso no quita que estemos ante uno de los más importantes de la segunda mitad del siglo XX, por lo menos en Mm. castellano. Sí, ya te digo que yo Y. soy más de conversación en la catedral. Ujú, Me parece, pero bueno, están un poco al nivel, ambas novelas, o sea, pero sí, sí, o sea, me parece una obra cumbre de la narrativa ujú. latinoamericana de segunda mitad del siglo XX. Y Sí, hostia, y yo creo que vale la pena también ahora que está muerto y tal, pues que la gente... Lo que pasa es que va a pasar un poco como siempre, ya sabes, que cuando un autor se muere y tal, de repente entra una especie como de valle, como una sisma ahí de olvido, ¿no? Y luego al cabo de las décadas lo vuelven a recuperar, pero bueno, sí, pero no bueno, sé. sí, también yo creo que se le seguirá, por lo menos sus obras principales se le seguirá leyendo. Sí, Al hilo hombre, de lo que dices, desde el luego otro están en día el canon ya, o sea, eso es mm, innegable. me puse a mirar por curiosidad pues, estas webs de libros de segunda mano y demás. Sí, ¿Cuánto pedían por ejemplares autografiados por Vargas Llosa? Y era una puta locura. O sea, decir, joder, esto, lo del muerto al hoyo y el vivo al bollo, o sea, sí, sí, no, decía, pero total. bueno, o Oye, sea, mira, una cosa, ahora que sacas este tema, te quería preguntar sobre algo que a mí me... No tengo una opinión del todo formada sobre esto, ¿vale? Pero el otro día vino una autora internacional bastante potente aquí a Barcelona, ¿no? Que, bueno, que yo me ocupaba de promocionarla. Y ocurrió una cosa que es que hubo una charla, ¿no? Una mesa redonda en un auditorio. Y entonces cuando termina, pues bueno, pues se forma la cola de gente que quiere que le firme el libro y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, mientras estaban porque eran fundamentalmente lectoras, cuando las lectoras estaban como trayendo los libros y tal, en un momento determinado se acercó la fotógrafa del evento y quería como grabarlo en vídeo, fotografiarla y tal. Y entonces ella, con mucha educación, pero le dijo, mira, esto es privado, ¿vale? Entonces ni me saques fotos, porque estoy hablando con mis lectores, mis lectoras, y entonces no saques fotos, ¿no? Porque quería sacar como fotos de lo que es la propia firma. Y te comento esto porque hay mucha gente que cuando les firman el libro a alguien, pues hacen fotos, lo suben en redes y tal. Y a mí esto me parece un poco impúdico. A mí. Porque al final es una cosa privada. Es como cuando alguien te manda un mail o un WhatsApp o antes que te mandan una carta, ¿no? Es una carta para ti. Es una cosa que yo te he hecho para ti, no para el mundo, para ti. Y la verdad que aquello me dejó pensando mucho, ¿no? Porque en ese momento ella pareció un poco borde, pero luego yo pensando lo dije, bueno, es que tiene todo el sentido del mundo. Al final está guardando esa privacidad, ese encuentro entre ella y sus lectoras y esos mensajes que les está mandando a sus lectoras y que les está poniendo, les está escribiendo en los libros, son privados entre ellas, ¿no? No tiene por qué venir nadie a sacar una foto, ¿no? No, no lo sé, o sea, yo tampoco pero es un tema que ahora que sacas el tema de las firmas, sí. bueno, me tiene pensando desde hace unos días, o sea, no tengo una solución, al respecto, tampoco sé si sí o si no, no lo sé, pero Yo no sabría qué decirte. Yo sí que es verdad que creo que he enseñado fotos por ahí de libros firmados mm, por autores, algunos ya fallecidos y tal. No lo sé, no lo tengo claro, ¿eh? Tampoco, no sé, no sabría qué decirte. yo, por Privado, bueno, ejemplo, sí, no sé, es es un que, acto privado, pero. por ejemplo, mm, muchas veces cuando me mandan libros, no solo está la dedicatoria del autor o la autora en el propio libro, sino que también, pues siempre te ponen una notita, una cosa. Yo nunca hago fotos de eso porque
es privado, Ujú. o sea, es una cosa Ya, que te han mandado. Y a veces veo que la gente lo pone en Instagram o lo que sea, ¿eh? Y digo, sí, no sí, sé, sí. o sea, es que es privado, tío, no sé, ¿eh? No, es Bueno, que como has prometo sacado el tema ahí, pues, no pues bueno, enseñarlo, prometo no enseñarlo. vale, Bueno, el caso perfecto. es que eso, que joder, flipé porque, o sea, unas barbaridades por libros firmados por Vargas Llosa. Pero de qué cantidad Eh, estamos hablando? no sé, pues ciento y pico. Bueno, a ver, tampoco es una cosa loca, pero ciento y pico Joder. pavos, no sé. Vamos, que la que se va a forrar es Isabel Preisler, entiendo. Mm, no lo sé, no lo sé. Yo solo voy a comentar una cosa que hemos comentado antes en privado, que es que últimamente, o sea, en estos últimos días se ha hablado más del corazón y menos de literatura. Mm, Eh, y una de las cosas que se ha comentado es que los hijos, o sea, que Mario Vargas Llosa antes de morir le dejó instrucciones a sus hijos y a su familia de mm, que apartaran, digamos, a Isabel Presley y a la hija, a Tamara Falcó, mm, de cualquier cosa que tuviera que ver con su deceso y tal. Que me mm, parece una solución bastante definitiva y firme, y mm, seguro que hay cosas ahí que nosotros mm. no sabemos, Sí. pero os acordaréis todos, a lo mejor lo habéis visto, que hay un vídeo muy emotivo en el cual sale Mario Vargas Llosa hablando con Tamara Falcó, que está por ahí por internet, quiero decir, está por Mm. el YouTube de hace unos cuantos años, con mucho cariño, mucha cosa y tal. Y yo creo que todo esto, por lo que dicen, es que tiene que ver con que cuando Vargas Llosa se puso enfermo, la Presley pasó de él. Entonces él dijo, sube aquí y verás París, ¿sabes? Claro, a Pero bueno, en lo que fin. no sé es si aparecerán ahora inéditos de Vargas Llosa y todas estas cosas, si pasará como con la herencia de Bolaño. Hostia, buen tema, es verdad, buen tema, porque no se sabe No, si hay, no se sabe si hay inéditos, pero bueno, lo que seguro que tiene que haber es como de algún inédito no publicado de juventud, o sí, sea, cosas de esas aparecerán cosas de eso seguro. seguro que hay. Lo importante sería ver quién, bueno, supongo que esto lo llevará a la agencia Balcells, que tendrá Entiendo que sí. todo el legado, pero bueno, lo que sí que es verdad es que no podemos dejar de lado que el último gran exponente del boom se ha muerto. Entonces, ahora Sí. ya sí que se podría dar un poco carpetazo definitivo, digamos, el boom ya está. El otro día decían que quedaba vivo Bryce Echenique, pero ostras, Ya, pero bueno, meterlo en ese saco ya, o me sea, parece, me por parece, nivel y no, incluso, me parece estirar demasiado la goma sí, ya. O sea, yo para mí también. no, yo Sí, creo que sí, yo. ya el Vargas Llosa es el gran exponente del boom Mm, latinoamericano. Y sí, luego otra cosa que también tiene, y que ya veremos cómo se maneja todo esto, que tiene mucho que ver también con Barcelona, porque ya sabes que el mm, boom un poco se sí, gesta aquí en Barcelona, entonces vamos a ver un poco también esa clausura, un poco cómo permite que mm, se pueda volver a mirar eso quizá con otros ojos, ¿no? Ya con todo cerrado, ¿no? Un poco, no sé, mm, vamos a ver. sí, a ver en qué queda. Pues muy bien, oye, muchísimas Bueno, gracias, Coldo Concejo, pues por nada, estar esta mañana de domingo con nosotros. domingo de resurrección. Domingo de Resurrección. Y nada, que os pilléis estos libros, os pilléis otros. Lo importante es que os pilléis libros, que leáis y que disfrutéis del Día del Libro de San Jordi. O sea, esto es lo más importante. Y volveremos en algún otro momento a recomendar más cosas, porque como siempre tenemos alguna excusa para hacer algo. Volveremos, volveremos. Bueno, lo importante es echar un ratito, echar una charla y bueno, y también rescatar estos libros que yo creo que una cosa que hacemos guay tú y yo es que tendemos a sacar una serie de libros que no son no sé, ¿no? Que no son los que... Hoy, por ejemplo, han salido todos los días, ayer, no, Sí, ayer salieron todos los diarios en de Babel ha salido hoy o ayer, sí, como ayer, quedaban o sea, cuarta. todos los especiales, digamos, de recomendaciones, de no sé qué, no sé cuántos, pues nosotros siempre traemos libros que no están ahí. Y a mí Ujú. esto es lo que me parece guay. O sea, Sí, es crear un espacio en el cual se pueden hablar de una serie de libros que no son los que te van a recomendar en todos los sí. sitios. Esto es Yo es lo... que al principio pensé más en rollo de novedades, pero luego digo, joder, yo qué sé, también, No, pues es el de Cadaré no, o porque el además de. yo te digo una cosa, yo he estado muchos años vendiendo en San Jordi, en casetas, Ujú. y no te creas que la gente va a comprar la novedad. Eso no No, es ¿no? así. Eso no es Ujú. así. O sea, sí hay mucha gente que compra la novedad, pero también hay mucha otra gente que le importa un pimiento. O sea, y yo Sí, siempre digo lo mismo, un libro que tú no conoces para ti es una novedad.
Ujú. Sí, sí, Ya tal está. Y cual. te Sí, digo, y pero bueno, hay muchísima gente que busca otros libros que es que, ¿no? Y entonces a mí esto me sí. parece guay. Me parece súper guay crear espacios en los cuales se puedan recomendar una serie de libros que no son Ujú. los típicos que te van a recomendar en todos los diarios Ujú. y en Bueno, todas las... alguno coincidirá, pero bueno. Bueno, puede ser, pero, ¿sabes? Pero sí, Pero sí. bueno, Mm. esto. Pues muy bien, Coldo, Bueno, chicos, pues nos nada. vamos a volver pronto, no sé cuándo, porque seguro que, pues, como mínimo de cara al verano hacemos más recomendaciones, como Sí, sí. mínimo. Y, oye, ¿a la feria no vienes, a la feria no vienes este año? ¿O no? No sabes aún, ¿no? Sí, no puedo contarlo porque me han hecho una propuesta para igual a ir a hacer una cosa, pero todavía no Vale, está vale. cerrado. Entonces, Vale, puede ser sí, que sí. vaya, sí, o sea, pero no está cerrado todavía. Vale, vale. No, no, no. No, no seas gafe, no seas gafe. Lo contamos pronto. Bueno, muchas gracias a todos los que Venga, habéis estado ahí y a leer. Venga, venga. Hasta de luego. acuerdo. Chao.